Voy a empezar con una cita. Si el libro que leemos no nos despierta como un puño que nos golpeara en el cráneo, ¿para qué lo leemos? ¿Para que nos haga felices? Dios mío. También seríamos felices si no tuviéramos libros y podríamos, si fuera necesario, escribir nosotros mismos los libros que nos hagan felices. Pero lo que debemos temer son esos libros que se precipitan sobre nosotros como la mala suerte y que nos perturban profundamente, como la muerte de alguien a quien amamos más que a nosotros mismos, como el suicidio. Un libro debe ser como un pico de hielo que rompa el mar congelado que tenemos dentro. Para los seguidores de Kafka, que os supongo aquí, a la gran mayoría, y de José Carlos, evidentemente, es una cita de una carta de Frank Kafka a Oscar Polak, probablemente, ¿no? Sí. ¿Qué está diciendo aquí y qué vamos a decir aquí? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar, evidentemente, del último libro que ha publicado José Carlos Rodrigo Breto. ¿Quiénes de aquí sois seguidores suyos o habéis participado? ¿Varios? Bien, gran mayoría. Quienes no lo hayáis hecho, hoy es el momento para hacerlo. Ya me ha dicho antes Gemma que hay toda una legión de seguidores y seguidoras, principalmente de José Carlos. Y su apuesta por la literatura, por esos libros que te hagan romper con un picahielo el mar congelado que tenemos dentro. Evidentemente, hoy el libro que presentamos es como un remake, es una segunda versión, la versión que debería haber sido la versión original de un libro que publicaste en el 2008. ¿Fue? En el 2008, sí. 2008, una novela también, novela peculiar, ahora ya hablaremos del tema de los géneros. ¿Necesita que lo pongamos en algún lado? Es que me está volviendo loco esto. Ya está. Ahora ya está perfecto. De todas maneras lo grabamos, ¿eh? Ya, pero... Que estás haciéndote un directo Yo ahora. siempre en directo, sí. Venga. De un libro que él mismo escribió en el 2008 que se llamaba Kafkarama. Vamos a hablar ahora mismo qué es Kafkarama, qué es el nuevo Kafkarama, qué diferencia hay entre los dos, qué es este género híbrido, este artefacto literario, novela y a la vez ensayo, instalación o recuerdo de una instalación artística, viaje en el tiempo, entrada al multiverso y sobre todo una reivindicación de lo que es la literatura y lo que fue probablemente uno de los personajes, si no el personaje, el escritor más importante desde el siglo XX hasta nuestros días. José Carlos ya ha dicho en alguna otra ocasión que Kafka, que murió joven de tuberculosis, como todos sabéis, en el año 24, que apenas tenía, ¿cuánto eran? 42 43, años. Algo así, no me acuerdo bien. Y de una manera bastante terrible, pero también bastante romántica. Pues había publicado algunos libros en vida, pero murió, como saben ustedes, con la conciencia de que no había logrado ser el escritor que él pretendía ser. Curiosamente, como todos saben ustedes, su amigo Max Brod, que ya le había editado algunos libros suyos, que había publicado Las Transformaciones, ¿no? Y sí. unos cuentos también. No, bueno, pero él había mediado para que le publicaran cuando Kafka estaba vivo alguna cosa, pero luego fue cuando murió Max Brod, sí que publicó todo, ¿no? Se saltó a la torera la petición de su amigo. En vida lo que él era, le animó y le intentó convencer, ¿no? De que intentara sacar adelante y publicar la obra, ¿no? Pero no, él no le publicó nada en vida. O sea, Max Brod era su amigo y bueno, su defensor literario, ¿no? Entonces luego, una vez que Kafka murió, pues Max Brod hizo un uso de Kafka que es un poco ambiguo en cuanto a que salvó la obra, pero publicó la obra desde el punto de vista de Max Brod, y el Kafka que conocemos es el Kafka que quiso Max Brod que conociéramos, y entonces hay que intentar arrancar esa piel, ¿no? Que es la de la mistificación. La pedestalización de Kafka como el escritor angustiado y sufriente que vive una vida amarga y fracasada, que en parte es cierto,
intentar arrancar esa piel que le pone Max Brod e intentar ver cómo era el verdadero Kafka, ¿no? Que Max Brod, por ejemplo, pues es el gran manipulador, ¿no? Porque muchas personas creen que Kafka no publicó nada en vida, pero sí publicó varios libros, ¿no? O sea, partiendo de ahí, esta es una idea que ha proyectado Brod, ¿no? Y bueno, pues sí publicó. Y luego, bueno, pues lo que hizo Max Brod fue publicar textos que no estaban terminados, ¿no? Entonces, estamos leyendo a Kafka, pero estamos leyendo, por ejemplo, en el proceso, el orden de capítulos que eligió Max Brod. Entonces, no sabemos si él, que era amigo de Kafka, lo había hablado con Kafka y sigue las directrices de Kafka, o él propone el orden que le da él la gana, ¿no? O sea, los seguidores de Kafka, por un lado, tienen o tenemos que lamentar la grandísima traición que le hizo al amigo, pero también decimos, menos mal que lo traicionaste, porque si no, nos hubieran quedado 2, 3 libritos apenas. Exacto. Porque Kafka mandó, esto como también lo grabamos, por cierto, esto es el tercer piso de Proteo, que es el nombre, no solo es la tercera planta de Proteo, el nombre de este proyecto que llevo yo para adelante para Librería Proteo, que es la librería más antigua y premiada de Málaga, con 55 o 56 años ya. Y mi nombre es Héctor Márquez y soy periodista, eso que llaman ahora gestor cultural. Bueno, me meneo. Vine aquí a intentar recuperar un poco la dinámica después del incendio de la librería y su posterior reapertura, la dinámica que desde niño yo sabía que existían las librerías. En las librerías era el lugar donde uno iba, había personas que leían, que te vendían los libros, que te los pedían, si los buscabas y que además te recomendaban libros. Te decía, te he visto comprar este, tú deberías leer a este. Esa idea del guía, del recomendador, bueno, se ha perdido mucho. Ahora mismo, con excepciones, aquí tenemos a Diego, nuestro librero más joven, que creo que por su brillantez va a dejar de ser librero pronto, ojalá no, ojalá vuelva, pero es de esa vieja escuela, aunque lo vean ustedes tan joven. Amante de la literatura, y ahora vamos a definir un poco qué es la literatura, porque aquí, entre tantos libros, tenemos que decir, y no creo que moleste a nadie, que bueno, literatura, lo que se dice literatura de verdad, hoy en día un tanto por ciento exiguo. Y José Carlos, que tiene todos los títulos y formaciones posibles en literaturas comparadas, todos los másteres, es decir, José Carlos sería ahora mismo el mega catedrático en cualquier país que se preciara. Pero bueno, como no está en la universidad, ya si él nos lo quiere contar porque no está, que nos lo cuente, pues se ha dedicado, aparte de escribir y llevar escrito ya bastantes libros, hasta encontrar su verdadera editorial, Ediciones del Subsuelo, que es la editorial, porque un escritor, si no tiene un editor, no es prácticamente nadie, ¿no? O sea que lo tiene bastante crudo, ¿no? Claro, un escritor, si no publica, no es escritor. Claro. El escribir es un acto que consiste en que te lean los demás. Y los demás no son tu familia, tus amigos, tu pareja y los amigos del bar. Los que te tienen que leer son otros. Por lo tanto, cuando alguien dice que escribe y lo mete en un cajón, no es escritor. Porque el acto de escritura conlleva el acto de lectura. Son las dos cosas que van juntas, ¿no? Así que el editor, en este caso, es importantísimo. Y no lo hay en algunos tipos de publicaciones, como la autoedición, no hay un editor, y el editor es un filtro, el editor es, si es un buen editor o una buena editora, como en mi caso, pues que consigue que el escritor, por ejemplo, como yo, que llevaba 6 libros publicados, yo no me consideraba escritor, hasta que por fin topé con una editora que me trató como un escritor, ¿no? O sea que fíjate si es importante. Oye, ¿y cómo se lleva? Porque está claro que tú tomaste conciencia de que querías ser escritor,
llegaras a ello, ¿no? Desde Bueno, tiempos muy es remotos. que realmente ¿Cómo es tu relación? no tomé conciencia. Es algo que ¿Qué siempre he eres? querido ser, o que siempre he sido y nunca yo no, o sea, no me he planteado siempre, desde que nací, desde ¿Te acuerdas cuál es el origen? Ese primer impulso que tú digas, yo quiero hacer no, esto. O sea, ya incluso es un recuerdo todavía más no, antiguo es que de no, hasta donde te sí, llega sí, el sí, recuerdo. sí, no tengo un recuerdo de eso. Es algo que ha sido siempre consustancial, ¿En tu siempre. casa se leía el libro? ¿Tú tenías No. biblioteca? No. No, no. Bueno, sí, va. Bueno, mis padres no mucho, mi hermano sí, mi hermana también. Mi hermano sí leía mucho, pero no había una gran biblioteca. No, la verdad que no. No, no. No, es que, bueno, pues yo atravieso una época a partir de los 13, 12, 13, 14 años en la que ya marca mi vida porque yo ya voy contracorriente, ¿no? Entonces, pues cuando llegaba el fin de semana o los viernes por la tarde, que todos iban por ahí a no sé dónde, a las discotecas y tal, yo pasaba el fin de semana encerrado en mi diminuta habitación aporreando una máquina de escribir. Y era como, y claro, eso cada vez me iba marginando más, me iba separando más de la sociedad, de las relaciones con los demás, me iba aislando, ¿no? Y yo iba cada vez teniendo una pila de folios, ¿no? Cada vez más grande, hasta que toca abandonar los sueños y ponerse a trabajar, a raíz de la muerte de mi padre, fundamentalmente. Y una vez que yo hago carrera en un ámbito tan distinto a la literatura como es el tenis, El tenis. pues un tumor en la columna vertebral me retira del tenis y aunque yo estaba en el tenis y estaba todo el rato pensando en qué iba a escribir, qué no iba a escribir, pues yo seguía, ¿no? Pero claro, contra viento y marea. Pero el trabajo alimenticio era el tenis, ¿no? Me daba mucho dinero. Así que en un momento determinado aquella enfermedad me retira del tenis y estando en la consulta del médico que me había operado, que me iba a hacer la primera revisión, pues me encontré que en una revista anunciaban que te podías presentar a los premio joven, se llamaba entonces, de la Universidad Complutense de Madrid, y solo había dos requisitos: tener menos de 35 años y haber hecho una carrera. Yo había hecho periodismo. Y entonces vi aquello y dije, bueno, pues como no sé qué va a ser de mí, porque ya para el tenis he quedado inutilizado, pues me voy a presentar. Y me presenté y bueno, pues por encima de los tejemanejes de los premios quedé finalista. Y eso fue el momento en el que yo ya dije, yo ya me voy a dedicar a escribir, aunque pase los próximos, como así fue, 30 años en la penuria más absoluta. Y cuando digo penuria, me refiero a que el trabajo alimenticio que encontré y en el que estuve 11 o 12 años, porque ya ni me acuerdo, era vigilar el subsuelo de Madrid. O sea que ahora que esté en Ediciones del Subsuelo... Esto es una cosa muy curiosa, muy curiosa. Y nada, y allí en unos turnos de 16 horas, trabajando siempre de noche, yendo contracorriente, ¿no? Pues en aquellos años me dio tiempo a sacarme otra carrera, un doctorado, 3 máster y escribir 2 novelas y una tesis doctoral en esos 11 años. ¿Tú duermes...? No, pero es que trabajaba de noche. Claro, evidente. Trabajaba 16 horas de noche, entonces me daba tiempo a todo eso. Y en el subsuelo no hay mucha fiesta, por lo que veo, ¿no? En el subsuelo no, cuando la hay es una fiesta gorda, porque es que se ha quemado algo y se ha apagado la luz de medio Madrid, pero era un centro de control. Yo no estaba patrullando por las galerías, yo estaba en un centro de control viendo centenares de cámaras y muerto de asco y solo, sin jefes, solo. Así que... O sea que también tenía esa vida funcionarial que tanto odiaba Kafka, precisamente. Están viniendo una bajarada, eso no se ve por YouTube, de queso. Esto es turofilia, que yo quería saber, tú tienes idea, porque tú eres filólogo y eres... ¿cuál es la etimología de el amante del queso el turófilo? Es que yo hoy en la primera vez que me gustaba. No lo sé. No tenía ni idea de eso. No sé de dónde viene. Bueno, pues si alguno lo sabe, que nos avise al final y nos lo cuenta. Estábamos hablando de esos vínculos que mantiene, es decir, ¿por qué Kafka? ¿Por qué elige a Kafka?
más allá de su valor, yo supongo que hay un vínculo de decir, tengo algo que ver con este tío, hay algo en el patos de ese hombre con lo que tú te identificas. Bueno, en principio, cuando yo descubrí a Kafka, esto va a ser como una especie de currículum vitae lo que estoy contando, pero bueno. Yo me dedicaba al bonito trabajo de inspeccionar salas de cine. Entonces, tenías que ser un tipo muy desagradable y muy borde, que se plantaba allí en los cines, y entre pase y pase de la película tú te tenías que quedar, ¿no? Porque parece ser que hay un chanchullo que sacan los rollos de peli y los llevan a otra sala y no sé en qué consiste, ni me importa. El asunto es que entre película y película tenías prohibido incluso sentarte, ¿eh? Así que te tenías que quedar, pues ya sabéis cómo son los vestíbulos de los cines, una cosa que es un horror, ¿no? Bueno, pues entonces agarré una serie de libros de la biblioteca de mi hermano y los primeros que me llevé fueron La Metamorfosis, El Proceso y el Castillo. Y ahí es cuando yo descubrí de verdad a Kafka y desde entonces noté una conexión especial y esa conexión se concretó en el año 90, que me fui de Interrail y llegué a Praga. Y mi única obsesión era ir a la tumba de Kafka, ¿no? Y en el momento en que estuve en la tumba de Kafka, pues sentí como algo, ¿no? Me agarraba de las solapas o me atravesaba y me decía, tienes que escribir sobre mí porque sí, ¿no? Porque tenemos una conexión, ¿no? Y luego, ya literariamente hablando, porque evidentemente es el padre de la literatura del siglo XX, es el padre de es el jefe de todos los escritores, y porque desde el principio Kafka nos ha estado explicando cómo es el mundo en general, no me refiero a meramente literario, pero nunca le hemos hecho caso, ¿no? Es como si Kafka hubiera hablado otro idioma que no es del planeta Tierra, como venido de Orión, por ejemplo, y nunca nadie le hubiera entendido, ¿no? Así que Kafka nos habla siempre y lo que hay que empezar es a entenderle, ¿no? A entender su idioma, ¿no? Por eso es tan importante, porque está en toda la literatura del siglo XX, ¿no? Así termina precisamente Kafka, a todas horas nos habla, y añade un Kafka siempre nos habla. Vamos a ir al texto, vamos a ir saltando. Este es un libro que yo iba a decir, les va a exigir atención. Bueno, como todas las cosas que merecen la pena. Digamos, te exigen atención porque te da después una barbaridad de cosas. Lo primero que le hago una confesión, yo tengo que hacer muchas presentaciones de libros y como me encargo de todo, soy el director y la chacha, pesa más la chacha siempre, esto que ustedes lo sepan, por si tienen varias personalidades. Pues me encuentro a veces que tengo que leer libros que están bien, pero que ni te cogen de la solapa, ni te echan una mano por encima, ni nada que nada. Eso lo tengo de reconocer. Entonces llega este libro. Y este libro, lo primero, lo que ve, no tiene ni puntos ni comas. Punto uno. Mira por dónde. Fíjate tú por dónde. Ahora me cago en la leche, porque Kafka sí escribía con puntos y comas, que sepamos. Escasos. Escasos también. O sea que también esa parte está ahí como... No, bueno, no es el mayor representante de unas parrafadas. Pasa que el estilo alemán que él utiliza favorece a un bloque en donde resulta que el punto está al final y el sujeto está al final y el verbo está en otra esquina y bueno, pues hay muchas comas, hay frases largas, es denso, es denso. Bueno, ¿y por qué toma esa decisión directamente? Tengo que decirle ya, como lector del libro, que aún no he terminado, yo le reconozco porque es de los libros que te están abriendo constantemente puerta y puerta y puerta y puerta. Por un lado, el enorme conocimiento y la erudición que tiene José Carlos, que es un absoluto conocedor, lo que conoce, y conoce bastantes cosas, lo conoce a fondo, no como hoy en día nos acercamos a las cosas teniendo una idea después de ver medio tutorial de YouTube o un documental de 15 minutos de Kafka en 5 minutos, dibujado. Ya sabemos quién es Kafka, fuera. No, aquí hay todo
un aprendizaje tanto de la obra de Kafka como de todas sus circunstancias biográficas, que algunas de ellas son muy controvertidas y algunas están como espacios en blanco que tenemos que imaginar. Una de las primeras cosas que hay aquí es que hay muchas capas. El libro se plantea con muchas capas. ¿Cómo arranca? Arranca con esta idea, el cascarama, que el cascarama, ¿qué es lo que es? El cascarama es una especie de aparato circular por donde la gente se puede sentar y viendo por unos binoculares ve en 3 dimensiones. Bueno, en 3. Bueno, 3 chungas. Un intento. Como los estereoscopios de profundidad. Exactamente. Entonces, ¿han visto ustedes que me he dejado en la casa? Yo tenía un estereoscopio de mi bisabuelo y lo iba a traer aquí para echarle una... Te pones así, cieguito, ves dos fotos que están paralelas y entonces te da la idea de profundidad. Bueno, pues eso, con muchas fotografías. Pero muy célebre se hizo esto, que se hizo muy famoso, muy célebre. Sí. Y era como una atracción... Es que es fascinante porque está justo en la bisagra entre la no existencia de ocio visual, exceptuando escultura y pintura, Ajá. a la llegada del cine. Claro. Porque Kafka vive la llegada del cine. Claro. Entonces, ¿qué hay entre ver un cuadro y ver la escultura y ir al cine? Las exposiciones de fotos en 2 dimensiones, o en 3, o con el Kafkarama, ¿no? Entonces se hizo muy famoso. Bueno, se llamaba Kaiserama. El Kaiserama. Vale. De hecho se llamaba Kaiser Panorama, el panorama Kaiser del Kaiser. Panorama. Se hizo muy famoso, ¿no? Inventado por este August Fuhrmann, que lo llevó por todas partes, ¿no? Iba incorporando escenas de la vida cotidiana y entonces podías ver, eran como 8 o 9, bueno, una serie de puestos, ¿no? Y tú veías, te ibas moviendo, ¿no? Entonces podías ver escenas de la vida cotidiana en Austria, pero en el otro podías ver, fíjate, en aquellos tiempos, ¿no? Pues una tribu masái. Claro. Entonces, claro, la gente alucinaba, ¿no? Luego, el primer vuelo de no sé qué, ¿no? Por ejemplo, sí. Y en la siguiente, pues, la mañana de domingo en Stuttgart. Y claro, era una cosa que combinaba costumbrismo, realismo y exotismo, y era el futuro, pero llegó la salida de un tren de la estación, que fue clave. De hecho, una de las entradas, que por cierto está al principio de los diarios de Kafka, que para mí son más fascinantes, es la frase de Kafka en su diario que dice: los espectadores se apartan, no sé si de espectadores, dice, los espectadores se apartan cuando ven llegar el tren. ¿Qué se está refiriendo? A la inmensa e indescriptible experiencia que ha tenido. Se veía de pie, entraban en una especie de sala con una tela, y cuando estaban todos allí y veían la película de los hermanos Lumière, la llegada de un tren a la estación, los espectadores que se apartan no son los que están en la película en el andén, son los que están viéndolo porque creen que el tren les va a atropellar. O sea, es una entrada de diario que es un estudio sociológico. Y entonces, claro, adiós al Kaiser Panorama, porque en el Kaiser Panorama era un intento de 2 dimensiones, 3, y aquí los espectadores se apartan cuando ven llegar al tren. No tiene color, ¿no? Y sin embargo, tú recuperas, conviertes ese Kaiser Panorama en Cascarama, para contarnos la vida y circunstancias de Kafka, incluso después de muerto, a través de una serie de imágenes. Imágenes que algunas aparecen, la mayoría, aparecen reproducidas a lo largo del libro, y se va dividiendo en diferentes partes. Entonces nosotros estamos asistiendo cada uno de los que pudiéramos llamar capítulos o partes, estamos viendo, digamos, unas imágenes determinadas. Y a partir de ahí tenemos relaciones, imágenes del pasado, de las relaciones de Kafka con sus amigos, vistas algunas veces desde diferentes ángulos, y en otras ocasiones lo que tenemos es una historia de cómo en el futuro, con respecto al presente de Kafka, ya se está viendo a Kafka. O sea, hay una historia paralela que en los años 60, se cumplen los 100 programas de un programa de la CBS, deciden
la productora del programa decir que vamos a hacer el número 100 dedicado a Kafka. Y la peripecia que tienen para encontrarse con personas que puedan hablarle de Kafka. En aquel momento Kafka no era nadie. No era gran cosa, no era gran cosa, y decía, ¿este quién era? Este judío, ¿este quién era? Y entonces nos están contando eso. Esto está dando saltos constantemente. Es muy curioso en la medida que hay... Yo no sé si tú has hablado de esto como una especie de acercamiento cuántico a un, digamos, a un fenómeno, ¿no? A una realidad. Sí lo es, porque lo estás viendo desde distintas perspectivas en distintos tiempos que van conviviendo. Pero además eso está hecho de literatura. Y eso es lo más interesante de todo este libro, la potencia que tiene la literatura. Cuando tú hablas en defensa de la literatura, con respecto a las cosas que se escriben, aquí entiendes lo que es. Aquí entiendes perfectamente lo que es. No quiero decir que el único ejemplo de literatura sea el nuevo Cascarama, pero sí quiero decir que esto es un ejemplo total y absoluto de literatura, porque mediante el lenguaje, mediante la estructura, cuando tú vas entrando y te metes en esas imágenes y acabas viviendo todas esas circunstancias. Tú hiciste al principio, como decíamos, se llama Nuevo Cascarama porque tú hiciste en el 2008, publicaste una versión de Cascarama, donde ahí, de nuevo vamos hacia atrás, el editor o editora de entonces te dijo, muchacho, esto de los puntos y las comas, no, o sea, tú no, me lo escribes... era la idea era escribir una novela lo más ordinaria posible, no había ninguna necesidad ni ganas de arriesgar y evidentemente uno pues pasa por un momento en su vida en el cual necesita seguir publicando porque si no dejas de ser escritor y pues me tuve que plegar como me había plegado a la novela anterior que me habían publicado ellos, o sea que doblemente estúpido que fui, porque la novela anterior que me habían publicado ellos me la cortaron en un 75% de extensión. Ajá. Así que cuando tuve la idea de Kafkarama, tenía que ser una novela que rondara la idea del bestseller, error por su parte, porque nada que trate de Kafka va a ser un bestseller, y entonces tuve que escribirla de forma normal. Es más, lo que ha quedado muy claro en este nuevo Kafkarama, que es las fotografías que se describen al principio, que está claro que cada capítulo se enmarca en una fotografía y se desarrolla la fotografía, este impacto desaparece en el original. Porque se hizo mal, se hizo chapuceramente, porque aquella gente era lo que era, ¿no? No voy a decir nada más, no tiene sentido que arremeta contra aquellos poderosos, porque eran muy poderosos. Y bueno, pues salió un libro que no estaba yo muy contento con él, pero el problema fue que pasó desapercibido y que no sé si vendería 100 ejemplares, o 90, o 0. O, no lo sé, porque como ellos nunca me pagaron ninguna novela que publiqué, no sé qué ejemplares vendí. Interesante esto. No pagaban nunca. Así que, con el motivo del centenario de Kafka y gracias a la editorial en la que estoy y la editora que tengo, que es una kamikaze igual que yo, pues yo le dije, oye, mira, con esto de Kafka, ¿por qué no recuperamos esta novela que nadie la conoce, que está como inédita y la escribimos como debe ser, ¿no? Pero no, mi editora no sabía cómo era escribirla como debe ser, hasta que la tenía yo ya muy avanzada y le dije, bueno, te la mando, vas a ver que es que no tiene puntos y comas. Y Gemma mi esposa puede atestiguar que pasé un día un poco angustiado, pero recibí el correo, oh, estupendo, adelante y tal, no, menos mal. Es la única manera en la que se puede escribir este libro, sin puntos ni comas. Okay. Que luego hay puntos y comas en lo que es la teórica reproducción, porque todo es mentira, lo que sale aquí, de cartas o de artículos de periódicos, esos están bien puntuados, pero lo que es la narración literaria no tiene puntos ni comas. Esto también lo podríamos definir como un ensayo de aquella manera sobre Kafka, su influencia, claro, su estructura desde la literatura, desde claro, la misma germen de la literatura, además una literatura que estábamos hablando en un principio que tampoco sabemos si era así originalmente, es decir, que todo lo que hemos hablado antes de la edición de Brod y toda la mano que él pudo meter lo desconocemos, pero que aquí lo que sí se nota es que está todo
Es decir, aunque tú haces mucha invención y haces mucha ficción a partir de situaciones, la mayoría de todo esto, como decía aquella película, es verdad, es absolutamente cierto. Porque mis novelas, yo escribo en dos vertientes, ¿no? Novela y ensayo, ¿no? De momento, que amenazo con otros géneros pronto. Mis novelas son muy ensayísticas, siempre giran alrededor de la idea de la literatura, siempre son muy ensayísticas, están muy preocupadas con eso, ¿no? Por lo tanto, esto no es un ensayo sobre Kafka, pero sí es una novela que teoriza sobre Kafka. Y bueno, pues lo que busca también es dos líneas narrativas, ¿no? La historia de Kafka y la historia del siglo XX. Y por eso la novela no se acaba con la muerte de Kafka, sino que continúa mucho porque también nos interesa la historia del siglo XX, ¿no? Kafka, que evidentemente murió sin saber si era escritor y murió seguramente con esa pena fracasado, muy fracasado y muy frustrado. Era un escritor y tú dices que estaba escribiendo hacia el futuro sin él saberlo. Bueno, sí, mira, esa imagen del visionario, ¿no? Esto es interesante. Cuando le pide a Max Brod que queme su obra, es porque él tiene una idea de lo que es la perpetuidad, ¿no? De un escritor, ¿no? Él le dice a Max Brod que los escritores, una vez muertos, hacen fuerza para que su obra siga marchando hacia adelante. Y que él, una vez muerto, iba a oponerse con todas sus fuerzas a que su obra fuera hacia adelante. Por lo tanto, no tenía sentido que esa obra existiera y que, por lo tanto, que se la quemaran, y así él se ahorraría el esfuerzo de, una vez muerto, oponerse a la obra, ¿no? Pero claro, esta idea es muy interesante porque nos lleva a la idea del legado, ¿no? Los escritores, una vez muertos, parece que impulsan un legado literario, y él no se siente escritor y no quiere dejar un legado literario. Es el único escritor que conozco, documentado, que cuando envía la metamorfosis, que la traducción más correcta es la transformación, al editor, le adjunta una nota en el que le dice: si me devuelve la novela y no me la publica, tanto mejor. Esto que estás diciendo ahora, después de muerto, porque hay varias escenas aquí que se reproducen, porque hay muchísimos personajes que son reales, que aparecen y que van también sirviendo para ilustrar lo que era el Círculo de Praga, lo que era la intelectualidad de la época y lo que se estaba haciendo ahí. Hay, por ejemplo, las sesiones de espiritismo, ¿no? Donde Gustav Meyrink aparece como una especie de bueno, como lo que era. Él era el gran espiritista de Praga, ¿no? Que ya es decir, porque anda que no había. Y precisamente este que estabas diciendo, es decir, que él se planta delante de Meyrink diciendo: usted es un fantoche, básicamente. Usted es un impostor que está aprovechándose de la impresionabilidad de la gente para hacer creer que él creyese que después de muerto podía tener algún tipo de influencia y de poder místico, sí, que pudiera acabar con su obra. De hecho, como muerto, como espíritu, Kafka o cambió de opinión o no tiene mucho poder, las cosas como son, ¿no? Bueno, la novela termina con una experiencia, ¿cómo se llaman ahora? ¿Extrasensoriales? Sí. A mí me faltaba, esto estuvo muy bien, porque yo cuando escribí el Kafkarama original nunca había estado en el sanatorio donde había muerto Kafka, que está a las afueras de Viena. Entonces, tuve la suerte, antes de publicar Nuevo Kafkarama, de estar en el sanatorio donde había muerto Kafka, y con alegría me di cuenta que lo había clavado, que era exactamente como contaba, ¿no? O sea, no tuve que retocar nada, ¿no? Esto me llamó la atención. Y estando allí, ellos tienen en una especie de lámparas, tienen las tiras de papel con las que Kafka se expresó. Se comunicaba, ¿no? Cuando no podía ya hablar porque tenía la tuberculosis de la faringe, ¿no? Entonces él escribía y tiraba, ¿no? Tiraba las tiras estas al suelo alrededor de la cama.
en vez de ir una señora, en aquella época, ¿no?, una enfermera, y barrerlas y tirarlas, Klostop, que no lo comento porque me gusta sacarlo como un personaje positivo, ya sabía que había algo en este personaje de Kafka que coqueteaba con la posteridad, y las guardó. Entonces allí, en la clínica, tienen esas tiras, ¿no? Y mientras estábamos haciendo la visita, que no hay nadie, o sea, viene una persona de otro pueblo y te la abre y te muestra el sitio, estás tú solo, pues en un momento determinado, una vez terminada la visita, con todo cerrado, era un día que no era muy caluroso, en fin, estaba todo cerrado, y mientras estábamos firmando en el libro y tal y cual, esas tiras empezaron a moverse, ¿no? Así que no sé yo si tiene más poder del que le hemos otorgado, pero empezó a hablarnos, ¿no? Y estoy convencido que nos habló. Y a mí me habló y me dijo, tienes que publicar de nuevo este libro, pero escrito como O sea, Dios primero manda. te habló desde la tumba. Tú ya que habías perdido diciendo Kafka, ya es la última vez que te hago caso. Sí. Y después te habló desde las tiras. Es bastante posible, sí. Pues y ahora les digo yo, traduciendo y teniendo digamos el momento publicitario, las librerías y las editoriales, que ahí tenemos a la editora, que miren ustedes los que han organizado. Esto la ha organizado la editorial de Ediciones del Subsuelo. Nosotros no tenemos tantos urdeles para disfrutar tanto, pero lo van a disfrutar. Así que les aprovecho para decirles que compren el nuevo Cascarama, ¿vale? Hay otros libros que no han podido venir porque estamos con la locura de la feria, y que yo les recomiendo mucho, que también ha editado Subsuelo, que son el ensayo de Ismail Cadaré y el ensayo de Cartarescu. Hay una cosa que, aunque solo Y otra sea, novela y ficción y otra gramatical. novela también. ¿Cómo se llamaba? Ficción gramatical. Ficción gramatical. Donde tú también utilizas algunos personajes, o sea, de ficción gramatical aparecen aquí. O sea, Sí. que tú tienes una serie... Los que se sientan a ver el Kafkarama en Praga Ajá. es una casualidad, son los 5 protagonistas que en ficción gramatical en un momento determinado todos coinciden en Praga. Entonces, como todos coinciden en Praga en un momento determinado en esa novela, pues los hago pasar a todos a la vez por el Kafkarama. Porque el Kafkarama que se ve es un Kafkarama que se ve en la actualidad. No, es Sí, un sí, que no, sí, no lo que- están viendo antiguo, es, Sí. es de ahora. Vale. Hay una cosa, que antes hemos hablado de literatura, y probablemente es una de las palabras que más se utilizan en vano hoy, como arte, como amor y como tantas cosas de estas grandes palabras, pero tú tienes muy claro lo que es y sobre todo lo que no es. Hay una parte de tus, decías de lo del currículum vitae, de tus dedicaciones, una que es de las más peculiares, que es todas las guías de lectura que tú organizas a través de WhatsApp, donde tú explícanos un poco cómo haces esto y si tú crees que tu novela, ¿tú harías una guía de lectura de tu propia novela? No. No, hasta eso no llega. No. Me parece el colmo del egocentrismo dar un taller o hacer una guía o hacer una lectura de tu propia novela. Sin embargo, no tienes ningún problema ¿y en qué voy a- analizarla porque eres muy consciente, digamos, de la estructura, de los motivos y de todo lo que hay, de Pero explicarla claro, ¿qué voy a decir? en la ¿no? promoción, ¿no? ¿Qué voy a decir? Aquí el autor muestra su genio. Es imposible. Bueno, ¿cómo hacer las guías estas de lectura? Que No, pues selecciono generalmente un libro que a la gente le da miedo o que se le ha atragantado. Hemos hecho La broma infinita, La Odisea, El Ulises de Joyce, La montaña mágica, Ana Karenina y ahora estamos haciendo Madame Bovary. Y el Quijote. Gracias. Y entonces selecciono uno de esos libros y lo que hago es que creo un grupo de WhatsApp y el funcionamiento consiste en que yo marco una serie de tramos que se tienen que leer cada día, pero no es necesario que se lean cada día, y mando unos audios por la mañana explicando las claves de lectura del tramo que nos toca. El resto del día todo el mundo aporta sus impresiones y sus conclusiones sobre lo que se ha leído ese día por escrito. El único que pone voz allí soy yo. memes prohibidos y demás historias prohibidas, por supuesto,
¿vale? Todo está prohibido salvo hablar del tramo del día. No se puede saludar, no se puede decir hola, no se puede decir gracias, nada de eso. Okay. Y al final del día yo vuelvo a hablar con audios de voz comentando lo que se ha escrito a lo largo del día, de manera que la jornada queda enmarcada, además de que pongo capítulo tal, no sé qué, por mis audios iniciales y por mis audios finales. Y como está en WhatsApp y el grupo permanece siempre, pues hay personas que han terminado la broma infinita 3 años después de que empezaron a leerla. Porque da igual, porque tú tienes los días clac, clac, clac. Ahora eso sí, si no estás en el grupo desde el primer día, adiós. Porque WhatsApp tiene una cosa técnica muy interesante, que es que si te agregas tarde, todo lo anterior no lo ves. Claro. Y está teniendo mucho éxito. Mucho éxito, mucho éxito. Un éxito que jamás hubiera imaginado que haciéndolo por WhatsApp pudiera interesarle, pudiera apuntarse tanta gente, porque parece que es un soporte que no permite que te explayes o que ofrezcas una cantidad de información acorde a una calidad y a una relación calidad-precio, ¿no? ¿Qué me van a decir? ¿Para qué voy a pagar para que me manden 4 WhatsApps? No te mando 4 WhatsApps. No es eso. Tú defiendes mucho, estás hablando de libros que casi todo el mundo dice, bueno, la broma infinita menos, pero por ejemplo el Quijote o la Odisea, que sí, todos lo conocen, dicen haber leído, Madame Bovary ahora, pero la mayoría de la gente no ha leído. Incluso Kafka es uno de los casos Exacto. donde a lo más la gente ha leído la Metamorfosis antes de convertirse en transformación. Y mal entendida. Hay 2 escritores, 2 fundamentalmente, que están entre los más mencionados y los menos leídos, y son Dante y Kafka. Vale. Todo el mundo tira referencias a Dante o tira referencias a Kafka, pero pocos lo han leído. El problema de Dante es que a los lectores el infierno, con mucho esfuerzo, les puede parecer deslumbrante, y por lo tanto lo que viene después, Purgatorio y Paraíso, les parece un aburrimiento mortal, cuando es todo lo contrario, ¿no? Cuando va de menos a más. El infierno es la peor parte de la comedia. Kafka tiene fama de aburrido, amargado y difícil. Estamos ahora mismo en un mundo en el que los amargados y los enfadados y los que miran a la pared son considerados perturbados y, por ejemplo, esto ha influido mucho en la crítica literaria, ¿no? Tú no puedes hacer una crítica literaria militante, como la que hago yo, negativa, porque el primer comentario que te encuentras es que eres un amargado, a mí me lo han dicho, ¿no? Porque has fracasado como escritor. Yo con 11 libros y con un nuevo libro en el futuro, que va a ser el 12, siendo doctor en literatura, yo no me veo fracasado como escritor, pero consideran que sí, ¿no? Entonces, en cuanto algo está amargado o resentido o con algo, es un input muy negativo en la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, Kafka ha ido cargando cada vez más de esa negatividad del perdedor, del fracasado, del amargado, ¿no? Y si era eso, sería por algo, ¿no? Y no nos interesa, ¿no? Así que a Kafka no se le lee por difícil, no se le lee por amargado, y además no se le lee porque en un momento dado no se comprende. La Metamorfosis, que la han leído algunas personas, es un libro que se lee por culpa de Max Brod, sobre todo en clave de que Kafka se llevaba muy mal con su padre. Pues yo creo que la Metamorfosis eso precisamente no lo refleja. Podrás leer la carta al padre en relación a que Kafka se lleva mal con el padre, pero en la Metamorfosis el padre aparece como una figura autoritaria, igual que aparecen otros miembros de la familia, pero no implica que tengas que entender que es que él se siente como un insecto apartado y tal porque se lleva mal con el padre, porque no va de eso. O sea, si de algo no va, es de eso. Kafka nos habla siempre de la alienación del ser humano, claro. básicamente. Claro. Y es probablemente uno de los grandes temas de la literatura, como el del ser siglo humano XX. Y del siglo XX. Antes, vale. Desde Dostoyevsky. Bien. Y tú logras una cosa que en este tiempo de la inmediatez, donde alguien parece que si se lee los 2 resúmenes que hemos hablado antes y tal, ya se ha leído el libro, eso le convalida y es como si estuviera intentando aprobar un examen con las chuletas del vecino. Tú hablas aquí de la literatura, la buena literatura exige atención y esfuerzo, pero siempre te va a recompensar con creces. Y la verdad, yo tengo el ejemplo en casa porque mi pareja hizo
tu guía con la broma infinita, de David Foster Wallace, que no es precisamente un libro fácil, por lo menos con la extensión, etcétera, etcétera. Y estaba completamente fascinada de la experiencia. Por cierto, a mí me gustaría, esto lo digo aquí delante de las cámaras para que se vea, a ver si después podemos llegar a un acuerdo y hacer una cosa aquí para la gente de Málaga. ¿No querrían ustedes tener aquí alguna guía de lectura en condiciones de las que organiza José Carlos? Vale, el problema es que hay una definición que hace mucho daño, que es club de lectura. Me lo dijiste el otro día. Entonces, vale, muy bien. Esto no es un club de lectura y generalmente hay grandes decepciones y enfados con cualquier cosa que yo hago, ¿no? Yo a mí me pidieron, ¿no?, que diera un taller, que por cierto no me pagaron, para una biblioteca, y que lo iba a dar para 3 bibliotecarios, y me encontré que estaba puesto en una pantalla en una sala llena de personas que no me pagaron lo que tenían que pagar cada una, y cuando yo di el taller, la gente que estaba en esa sala eran representantes de los clubs de lectura de la ciudad. Un club de lectura es un lugar a donde se va a socializar, a hacer amiguetes, y que se utiliza sobre todo para presumir fuera de horas. Es decir, oye, el miércoles vamos a no sé dónde. No, porque tengo club de lectura. Ya. Entonces un club de lectura es un lugar en donde no se profundiza en la obra, en donde se fomentan los egos, esto tan bonito y que a mí tanto me irrita, en donde se va a socializar. Y hoy estoy en el club de lectura, pero si los vientos soplan de otra manera, pasado mañana estaré en el de Punto Crochet, o como se llame, o estaré en el Cineforum. Es decir, me da igual. Voy a socializar, a tomarme el té y sobre todo a intentar quedar por encima de los demás. Así que el club de lectura es algo muy nefasto y muy negativo, y yo no doy club de lectura, pero todo el mundo piensa que hago clubs de lectura. Entonces, cuando asisten a un taller mío o a una lectura a través de WhatsApp, hay una perplejidad, ¿no? Y cuando se propone hacer algo como lo que tú acabas de proponer con tanta generosidad y que me parece muy bien, suele ser un fracaso, porque el gran público está acostumbrado a la literatura, no a la literatura. Y entonces, como no es literatura, las respuestas son negativas. Bueno, ahora es a lo que vamos, porque yo quería que acabaras diciéndome un poco si a estas alturas del partido tienes claro lo que es literatura y lo que no es literatura. Sí, claro, por supuesto. Para mí solo existe un tipo de literatura, que es la gran literatura. Vale. Si no, no es literatura, es otra cosa. Generalmente hay, dentro de la literatura, lo que hay es mucho trabajo de marca comercial, ¿no? O sea, hay un montón de escritores que son una marca comercial, que venden libros, pero podrían vender colonias. Y sería lo mismo. Y que viven de un fenómeno fan. Es decir, escriban lo que escriban, tienen un cupo de libros que saben que van a vender porque sus seguidores no son lectores, son fanáticos. Por lo tanto, la literatura es otra cosa. Estos personajes que tienen esta marca personal, ¿no?, viven en lo que denomino la vida literaria. La vida literaria es la del abrazo, la de pasar la mano por el lomo de otro, la del selfie, la de hacerte fotos con otro escritor que lo alabas, lo alabas en público y lo pones a parir en privado. Yo los pongo a todos a parir en público, no tengo problema. Y esto es la vida literaria. Y la vida literaria es incompatible con la literatura. Claro. Incompatible. Igual que publicar en el duopolio. Hay un duopolio, a mí me trae sin cuidado de decirlo, Planeta y Random House, que controlan una gran parte de los medios de este país, de las televisiones y de los periódicos. Por lo tanto, publicar ahí es lamentable. Es lamentable, porque estás publicando vida literaria y estás publicando infraliteratura. Y me da igual que se pongan como quieran, es que me trae sin cuidado hace muchos años ya, ¿no? Por lo tanto, la gran literatura es aquella que cuando empiezas el libro, entras en el libro como José Carlos Rodrigo Breto, y lo que lees te hace salir como otra persona. En mi caso, muchas veces como José Carlos Rodríguez Bretón, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Esta es la literatura. Y no concibo otra. No, pero es que hay un libro que ni fu ni fa, pero que se salva porque... No, pues no es buena literatura. El libro no se salva. El libro o es literatura o no lo es. No le des más vueltas. Porque en eso consiste la literatura, en ser literatura.
y no han tenido mucha culpa también, por un lado, esta necesidad constante de ser alguien reconocido por los demás, es decir, convertirte en una marca que está en el mercado, que nos afecta a todos los niveles. Hombre, claro, la necesidad constante radica en el mundo en el que vivimos, que es un mundo en el que se ha impuesto. Fíjate qué curioso, mira. Durante los grandes totalitarismos del siglo XX, nazismo y comunismo, se decía que en esos estados la primera persona, el yo, era una ficción gramatical. El yo no existía, era el nosotros. Ajá. El nosotros. Claro. Ahora la ficción gramatical es el nosotros. Claro. Y la verdadera fuerza es la primera persona del singular, el yo. Obedeciendo a eso, tenemos la literatura que nos merecemos, que no es literatura. Y también tiene mucho que ver, supongo, la cantidad. Yo digo muchas veces, a mí me parece bien que todo el mundo escriba, si es una práctica fantástica. Pues para a mí no, a mí no, porque no me parece bien que todo el mundo ejerza la medicina. Que escriba, pero que no publique, que son dos cosas diferentes. Bueno. Quiero decirte. Bueno, claro, sí. Que es como podemos jugar al fútbol en el patio, nos divertimos, pero no pides el Santiago Bernabéu mañana para que... Y el que quiera, claro, que arregle relojes en su casa y como si se quiere construir... Ahí me refiero. Pero también han hecho mucho daño, creo yo, la necesidad que ha habido con todos los cambios de muchas personas de crear talleres de escritura creativa. Le han dado alas a todo el mundo porque ya la cuestión no es aprenda usted a expresarse un poco mejor, aprenda usted a conocer, digamos, las tripas de por qué esto se escribe mejor que esta otra historia. Usted va a publicar, se va a convertir en autor. Bueno. Con 6 cómodas clases y 300 euros. Vamos a ver. Los talleres de escritura creativa son una mentira. Son una mentira. Porque el escritor no se hace, nace. Vale. O vales o no vales. Por lo tanto, un taller de escritura creativa no te va a ayudar a publicar, que es como se venden, ¿no? Porque además publicar no significa ser escritor. Para ser escritor necesitas publicar, pero que publiques no significa que seas escritor. Por lo tanto, el taller de escritura creativa es uno de los mayores timos que se ha creado en el mundo, porque generalmente las personas que imparten la escritura creativa no son escritores consagrados que los paran por la calle. Por lo tanto, no sabrán escribir tan bien. Ya. Pepe López da un taller de escritura creativa. ¿Y quién es Pepe López? Tiene 2 novelas autopublicadas. Pues igual tiene que empezar a ser más creativo con su escritura antes de impartir la creación a los demás, ¿no? Es un engaño. Es un engaño y me da igual que me digan lo que quieran. Es que me trae sin cuidado. Las escuelas de escritores son grupos, rebaños, ¿no?, de escritores que presumen de que están en una escuela, de que tal, de que cual, se lo ponen en el currículum. Mandangas. Es todo mentira. Y hay también una cosa que creo yo, y en ese sentido aplaudo enormemente esa intención de divulgar, de enseñar, esa intención didáctica, esa dosa que tú haces por nuevas tecnologías, lo haces por Instagram, lo haces a través del podcast del Café de Mendel, lo haces también a través de esas guías de lectura o esas lecturas guiadas a través de decir, lean ustedes que esto sí es literatura, porque si lees algo que es literatura y eres capaz de zambullirte, probablemente se te quiten esas ínfulas de decir, ay, pues yo también soy capaz de eso. Sí, a lo mejor eres capaz de hacer lo mismo que tu vecino, que no vale un pimiento, pero ya te guardarás mucho de intentar emular a Dante. Claro, es que hay una cosa muy importante y es que para ser un escritor tienes que ser un gran lector. El problema radica en personas que acuden a cursos de escritura, no han leído un libro en su vida y lo peor de todo, no lo quieren leer. Y entonces te presentan un libro o un texto repleto de lugares comunes que se creen que son grandes aciertos y descubrimientos narrativos cuando ya están dichos millones de veces. ¿Y por qué no saben que están dichos? Porque no leen.
Lo primero que tiene que hacer un escritor es dedicar la mitad del tiempo de su jornada laboral a leer, ¿no? Así que de ahí parte el asunto. Si tú consigues ser un buen lector, podrás luego ser un escritor un poco más decente. El asunto radica en que hay que saber leer también. Hay que saber leer y nadie te enseña a leer. Entonces tú cuando lees generalmente vas cargado con una serie de prejuicios que te ha inculcado la propia editorial, el propio mercado editorial, y tienes que abandonarlos. Y como si no los abandonas, no puedes leer un libro porque lo que estás leyendo es una intoxicación. Y esto también es algo fundamental para empezar a leer, ¿no? Por ejemplo, lo que yo digo mucho en los talleres, ¿no? La noción de verosimilitud no es un factor para calificar una novela buena o mala. ¿Cuántas críticas hay, sobre todo ahora en las redes sociales, booktubers, instagramers, como se llamen, ¿no? Sí. Es que no me ha gustado el libro porque es que resulta que no me lo creo. Si no te lo crees es tu problema, porque el autor no tiene obligación de hacerte que tú te creas nada, porque hay una cosita que se llama el pacto ficcional, que cuando abres el libro aceptas por un contrato no escrito, que es el pacto ficcional, que todo lo que vas a leer ahí te lo vas a creer. Otro problema es dar por hecho que en los libros lo que hay es verdad, cuando en ni un solo libro de todos los que nos rodean, entre la cubierta y la contracubierta de todo lo que nos rodea aquí, no hay una sola verdad. Es todo mentira. Todo. Es todo absolutamente una mentira. Por lo tanto, la literatura es mentira. Y no se le puede pedir que sea veraz. Y si te vas soltando, como esto tengo otras 80 máximas que el lector tiene que aprender, y si te las vas soltando una a una, al final te encuentras que has desarrollado tu propio criterio que te va a ayudar a la hora de leer y vas a tener una idea propia y vas a saber que el libro te ha parecido bueno o malo, o te ha gustado o no, por este motivo, que no son motivos impresionistas, producto de tu prejuicio. Es que no me ha gustado porque sale un tipo que mata a un perro, y a mí los perros me gustan mucho. Claro. Pero esto no tiene que ver con la narrativa y con el estilo y con la forma literaria del libro. Es un hecho anecdótico que ocurre en la novela, ¿no? O es que, mire usted, el amigo de no sé quién es republicano y es que yo soy monárquico, y entonces ya no aguanto el libro. Prejuicios. No se debe de leer así una novela. No se debe leer desde el impresionismo, se debe de leer desde la narratología. Y dicho esto, ya estoy preparado para ascender a los cielos. Efectivamente. Y estamos preparados también para que preguntéis, porque algunos me habíais dicho que seguíais a José Carlos, lo habíais visto en directo. A lo mejor ahora ya dejan de seguirme. Ya sabéis de qué va la historia. Bien, esperad un momentito. ¿Eh? Ya lo conocéis. Ya te tienen calado, o sea que te quieren por ser como eres. Que son, ¿cuántos? 24.000 seguidores en Instagram, que no es ninguna tontería. Y el Café de Mendel también. ¿Cómo se llama el compañero con quien lo hace el de Jan Arimani. Jan Arimani. Son unas conversaciones magníficas. Víctor. Bueno, yo estoy contentísimo de que estés aquí en Málaga. Yo no soy seguidor tuyo ahora, pero sí hace tiempo. Me parece que la última vez que estuvimos juntos en el Mercado del Carmen, comiendo pescadito, luego en el Pimpi, que tampoco son malos sitios, no, fue cuando habías publicado El Casillero del Diablo. O sea, ¿eso hace ya cuánto? 2010. 2010. Pues entonces que fue la salida de Los Infiernos, precisamente. Hace 15 Llevaba años. 3 años sin escribir por culpa de la mala experiencia de Kafkarama. Sí. Hace 15 años que no lo veíamos. De todas formas, en cierta medida sí hemos estado en contacto, no de una forma intensa ni fluida, pero sí hemos estado en contacto. Estoy de acuerdo contigo en cuanto a la lectura y la escritura. Hay una frase que no sé de quién es, que dice que el placer de leer es la herencia de la necesidad de decir, que es lo que tú has comentado. Exacto. Entonces, yo creo que lo fundamental es leer, luego leer y terminando leer. Y tener placer en esa lectura, como tú has dicho, eligiendo sabiamente aquellas cosas. En mi caso particular llevo 3 años encerrado con los episodios nacionales y de ahí no salgo, porque estoy releyéndolo otra vez y tomando notas, ¿no? Bueno, cada uno ha que buscarse sus propias habichuelas para disfrutar con su lectura, ¿no? Entonces, que estoy contentísimo de verte, tanto a ti como a Gemma,
y que bienvenido y paso la palabra Muchas a otra gracias, persona. muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. De alguna manera, un libro de verdad, donde hay literatura, es casi tener un telescopio para ver el resto del universo Claro. desde una perspectiva. Es una y en el constelación. fondo, tampoco, si eres capaz de entrar en un libro de verdad, tampoco te harían falta 50 más, ¿no? Bueno, son constelaciones que conversan entre sí, entonces... Claro. A ver, que había... No está poniendo nota, ¿eh? Había mucho entusiasmo, pero ha hablado Víctor y ya todos han sentado cátedra y ya... Venga, dime tu nombre, porfa. María. Y- Yo soy seguidora de él en el Café de Mendel, en Instagram, pero nunca he llegado a apuntarme a los talleres. Pues no sé si no me atrevo o no sé tampoco cómo funcionan. Me gustaría a los talleres. Primero te tortura, después te humilla y después te deja estar. Eso me No, gustaría. no, humillar. No, Nada, no, hombre, pero me gustaría un en poco que lo absoluto. explicara, saber cómo, en qué consisten los talleres, elegir un libro y no sé cómo van los talleres. Bueno, a ver, los talleres son algo muy sencillo. Se hacen online, los hacía por Skype, lo han cerrado, ahora los hago por Teams para mi aborrecimiento. Y vas con el libro leído, el taller dura 2 horas, y durante esas 2 horas yo te doy una visión, el formato es clase magistral, ¿no? Que es como se llama. Al principio todo el mundo opina y al final también, pero en medio, hora y 3/4 o hora y media, el que habla soy yo. Y lo que yo hago es darte un análisis profundo, ¿no? Y radicalmente distinto de la lectura que has hecho, hasta el punto de que lo normal, es decir, yo he leído otro libro y me lo tengo que volver a leer, que es lo normal, ¿no? Y entonces de repente, cuando asistes al taller, ves claramente de qué va el libro, cómo está hecho, qué cosas nos cuenta, en qué consiste la simbología, los arquetipos. Es una lectura profunda y es mostrar lo que realmente el autor ha querido escribir y no esa primera línea, esa primera capa, que es la capa argumental en la que se queda el lector, y la capa impresionista, ¿no? Va de uno que sale a la calle y le cae una maceta en la cabeza. Esta es la línea argumental. La capa impresionista: es que a mí me gustan mucho las flores, este libro no me va a gustar porque una maceta le cae encima de la cabeza. Bueno, pues resulta que a lo mejor el libro parece que va de eso, pero resulta que el hombre que va a la calle no es un hombre, la maceta no es una maceta y no le cae nada en la cabeza. Entonces, de eso trata el taller, ¿no? Fundamentalmente de que veas de una manera radicalmente distinta el libro que has leído. Tirando de recursos como la narratología y cualquier tipo de plantillas de análisis, y todo contado desde cero, todos los días contado desde cero, porque nadie tiene la obligación de saber nada de literatura. Pero para eso estoy yo, para contárselo. O sea, es un libro por taller. Y hago 4 al quién mes. elige? ¿Y cómo eliges esos títulos? En función a lo que a mí me apetece. Vale. De acuerdo. No es a petición, no se vota. O sea, Ya. no, yo hago la programación, la del año que viene, la del curso 25-26, 25-26, que empieza ahora en septiembre, ya está, y es los libros que yo elijo. Y los libros que yo elijo no son bestsellers, no son libros que se encuentran entre dos aguas. Es difícil que alguna vez nos ha pasado, pero muy pocas, de hacer. Generalmente son talleres que alguien por petición popular se han puesto muy pesados y me han obligado a hacerlo. Generalmente los talleres de los libros que elijo, todo el mundo está encantado. Le podrá gustar más o menos, o le habrá parecido más difícil o menos difícil, pero todo el mundo con esas lecturas en cierto modo se ha transformado de una u otra manera y ha encontrado una riqueza, ¿no? Que es de lo que se trata. O sea, voy a ser radicalmente claro, ¿no? O sea, no, en mis talleres no está Murakami, no está Cercas, Supuesto. no está Marías, no está Almudena Grandes, no está Pérez Reverte, no está Dan Brown, no está Ken Follett, no está Frederick Forsyth y no está, no sé qué más decir, porque podría Pero ser. Huelebeck que está, Hombre, por supuesto, Annie Ernaux también. también, bueno, ya vamos, o sea, que tiene No, a ver, hay literatura radicalmente contemporánea y también hemos hecho clásicos, pero generalmente atiendo mucho a la literatura más actual, o de 60 hasta acá, 50 hasta acá. Alguna vez hemos visto algo de
los años 20, los años 30 también, ¿no? Bueno, hemos hecho el Gran Gatsby, por ejemplo, ¿no? Ajá. Y luego hicimos Suaves la noche también. Pero intento poner mucho, sobre todo que sean un descubrimiento, ¿no? Y todo esto lo acompaño con un documento que es una bibliografía, que pues si hacemos un autor suizo, como hicimos el otro día, a Dürrenmatt, pues lo que hago es que yo en la bibliografía añado una lista enorme de autores suizos publicados en español, de los cuales nadie tiene ni idea. Por lo tanto, sirven también, o sea, si tú aprovechas bien los recursos de un taller mío, tienes para 3 o 4 años de lecturas. Bueno, gracias. Nada. Y gracias por venir. Y todo eso por el módico precio de 25 euros. 25 euros. Una pregunta al experto. ¿Y la tapita de queso? ¿Qué cosas de Kafka encuentras en Cadaré? ¡Oh! ¿Qué cosas de Kafka encuentro en Cadaré? Muchísimas, muchísimas. La resistencia al Estado totalitario a través de lo que sería el absurdo. En el Palacio de los Sueños de Cadaré es una narración totalmente kafkiana. El problema del complejo centroeuropeo, ¿no? Lo abrumado del individuo ante el uniforme, el uniforme de ordenanza, el uniforme de militar, el uniforme de ujier, me da igual, ¿no? Lo abrumado del individuo ante el uniforme, lo abrumado del individuo ante el sistema burocrático que le obliga a establecer un diálogo con el Estado en un idioma que no es el que él entiende, que es el de la calle, ¿no? Y luego la opresión del Estado totalitario, y la opresión en Kafka no es un Estado totalitario, pero es un imperio austrohúngaro que es realmente un mastodonte que no se sabía comunicar con la ciudadanía y que ponía muchos problemas, ¿no? Porque ahí estaban metidos serbios, checos, eslovacos, eslovenos, bueno, hasta italianos, ¿no? Hasta Trieste formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Entonces, aquello era una mole que lo que era oprimía con su burocracia, con sus leyes, con sus normas, con sus historias, y esto, curiosamente, se traspasa a un estado totalitario de una dictadura como la de Enver Hoxha de 40 años en Albania, ¿no? Y hay muchísimas similitudes. Y el imaginario de Kafka es adoptado por Cadaré y en concreto en algunas novelas más que en otras, ¿no? Pero en Espíritus, en El Palacio de los Sueños. Quedé conmocionado con El Palacio de los Sueños. No, Claro. Tienes que hablar con... No, se le ha oído. Que quedó conmocionado con El Palacio de los Sueños. No me extraña. Y él también, porque se la prohibieron durante 8 años y le amenazaron con que lo iban a matar. O sea que fíjate si quedó conmocionado también. Sí, es una novela pilar de la literatura del siglo XX. Pero ¿qué pasa? Que es albanés, escribe en una lengua minoritaria y ¿a quién le importa lo que diga un albanés? Tú tienes las 4K, o sea, las 3K, Cartarescu, Cadaré, Kafka. Bueno, Cartarescu bueno, es es con C, ya lo sabemos, sí. Pero también Kafka, está, Cadaré, sí, Kafka, Cadaré, Cartarescu, sí. Y además hay una cosa común, hay un gusto tuyo especial también por autores que forman parte de Centro Europa. Totalmente. O sea, ahí es donde ha cambiado, crees tú, la historia del siglo XX y por lo tanto la historia de la especie humana, ¿no? Es un vivero extraordinario de autores. Tenemos literaturas, porque hay pocas traducciones todavía muy vírgenes que no conocemos. La eslovena, por ejemplo. La eslovaca, ojo que no hay tanto. Empieza a haber bastante de una riquísima, que es Serbia. No hay tanto de albanesa. Empieza a haber algo, pero no hay tanto de albanesa. Porque Albania es mucho más que Cadaré, no solo es Cadaré. Croata es una grandísima literatura. Yo en este tema a mí no me duelen prendas, o sea, a mí ni me regalan un libro ni me patrocinan, pero si os interesa este tipo de literatura centroeuropea, la editorial es Automática Editorial. Aquí hay unos libros increíbles de autores serbios, croatas, de todos estos países, ¿no? Así que en la literatura centroeuropea encontramos 2 cosas que, por cierto, son muy españolas. El concepto del pesimismo y el concepto del humor negro. Vale. El español es pesimista, aunque parezca por fuera muy extrovertido y tal, Sí. es muy pesimista y tiene un humor negro tremebundo.
Bueno, pues estos son características de todas las literaturas de Centro Europa, ese pesimismo existencial, ¿no? Boumil Raval, una soledad demasiado ruidosa, no sé, cualquiera que os diga, ¿no? Y luego el humor negro, ¿no? El humor negro que está también presente en todos estos autores, ¿no? De hecho, Centro Europa es un vivero de escritores de un género que está denostado, no entiendo por qué, que es la literatura humorística, ¿no? Anda, que no hay escritores humorísticos en Centro Europa, ¿no? Y hace falta más traducciones. Espera, no, coge eso. Sí. Sí, para que te Bueno, escuche buenas tardes. Yo no el te YouTube. sigo y no te he leído, pero intentaré hacerlo. enmendarlo a partir de ahora. Muchas gracias. Mira, lo que quería preguntarte era lo siguiente, como lector. Es decir, estaba hablando de que los lectores, bueno, una persona lo que debe de hacer es leer. Yo soy un lector desde que era muy jovencito. Pues felicidades, porque Y eres un ella- privilegiado. Bueno, yo creo que sí. Entonces he llegado a un punto actualmente, yo he pasado por temporadas, digamos, como lector en el sentido de, en principio, pues venía aquí a Proteo cuando era muy jovencito y pedía consejos, me decían cosas, inspeccionaba las librerías pues para ver lo que me llamaba la atención por los títulos. Es decir, he ido pues acumulando formas de conseguir lecturas interesantes, ¿no? Después me hice muy aficionado a los suplementos semanales y entonces iba buscando cosas que recomendaran, es decir, siempre he ido a la busca de algo que me impresionara, que me gustara, que valiera la pena, ¿no? Y actualmente me he convertido en un lector casual, es decir, los libros ya no los busco, me vienen a las manos muchas veces, es decir, de repente hay alguien que me regala o que me sugiere o que me lo encuentro, o libros que están en mi biblioteca que no he leído a lo mejor nunca y que de repente descubro. Yo lo que quería pedirte a ti, ya que estás especializado en esto y entiendes mucho, es ¿qué consejo le darías tú a un lector ya veterano a la hora de ponerse a leer cosas? Es decir, ¿qué piensas tú? Esto es muy personal, lógicamente. ¿Qué piensas tú que debería hacer un lector ya antiguo como soy yo para buscar lecturas interesantes? Cuando ya crees que has leído a muchos clásicos, cuando has leído ya muchos géneros, muchas cosas, mucho ensayo, mucho de todo, ¿no? ¿Qué se te ocurre en ese sentido? Pues lo primero es que hay que hacer el esfuerzo por salir de la zona de confort, porque como eres un lector que lleva muchos años leyendo, tiendes a leer lo que te resulta confortable. Lo que hay que buscar son lecturas que no te resulten tan confortables. Así que ignoro qué gustos lectores tienes, pero fundamentalmente yo aconsejo que para salir de la zona de confort hay que ir a los márgenes de la literatura. Por lo tanto, esos márgenes están en las editoriales independientes, en los libros de poca tirada, pero también esos márgenes están en autores consagrados que no son muy leídos, ¿no? Por ejemplo, ¿has leído a Thomas Berger? Pues ya tienes una salida de tu zona de confort y te envidio profundamente, porque la experiencia de leer por primera vez a Thomas Berger es difícilmente igualable. Y luego, ¿has leído a Dante? Sí. A la comedia, ¿la has leído? Sí. Vale. ¿Has leído La vida nueva? No. Ahí obtienes otra parte marginal de Dante. Y así salirte de lo que sería la corriente principal, ¿no? Por ejemplo, hay un pequeño libro, no sé si igual lo has leído, has tenido la suerte, ¿no? Estaba publicado en Navona. Va a aparecer entre los que me conocen que siempre recomiendo el mismo, pero no es así, pero es que a veces surge, que se llama El nadador en el mar secreto de un tal Kozwinkel. El libro tiene 90 páginas. Es una absoluta reconciliación con la literatura. O, por ejemplo, Natura Morta, de un escritor austriaco que se llama Joseph Winkler. Estos libros están publicados en editoriales importantes. O sea, no son libros... Winkler está publicado en Galaxia Gutenberg. Nadie lo lee. Entonces, salir de la zona de confort, ir a lo marginal, pero dentro de lo marginal hay grandes autores. Berger es un autor, o sea, consagrado, ¿no? Pero no se lee. No se lee. Como él hay muchos, ¿eh? O sea, te podría poner un montón de ejemplos, no sé. Portugal, Antonio Lobo Antunes. Si no vas con una persona especializada o que... Claro. Muchas veces, claro, tú me estás haciendo sugerencias. Pero es que, ¿sabes qué es muy bueno para eso? El café de Mendel y darle a Instagram y seguirme en la cuenta de Literatura Instantánea, donde hablo, o hablaba, ya estoy desbordado de trabajo, ¿no? Pero hay como 1500 vídeos donde voy recomendando libros y ni uno solo es del mainstream, ¿no? Como lo llaman ahora los... Ya no te pregunto. Y ahí vas a encontrar lo que quieras.
Más. Oye, ¿y autores españoles contemporáneos de ahora que estén haciendo? ¿Hay alguno que te llama la atención? Es que somos todos muy malos, ¿no? No te creo, pero bueno, puede estar muerto también, o sea, Ah, sí, claro. muerto calentito, Sí, pero bueno, muerto. hombre, autores españoles te puedo recomendar muchos. Empezando por Azorín como novelista. Hostia, Hombre, claro. Azorín publica La Voluntad, que es una de las novelas más extraordinarias que se han escrito en España en el siglo XX. Y no la conoce nadie, ¿ves? Ahí tenemos un ejemplo Vale. de lo que decía. Azorín como novelista. Luego está este murciano, Miguel Espinosa. Bueno, es que del nombre no me voy a... Nunca, yo los nombres los digo mal, lo digo bien los apellidos, que es lo que importa. Espinosa, que es el de Escuela de Mandarines, vale. por ejemplo. Luego está este muchacho, que no es un muchacho, es un señor mayor, que escribió... ¿cómo se llama? Julián Ríos. Ah, el de Larva, Esto, el de Larva, otro Hostia. gran libro, ¿ves? que ¿Ves? le metieron hasta en carnet de identidad por querer, decía, se quiere parecer a Cortázar y no le llega. Ya, bueno, Yo claro, creo que sí, eso es producto del yo como no fricción gramatical. Así que he dicho 3, ¿no? Que son Sí. muy poco conocidos. Pero hay muchos más. Luego, he dicho a Azorín como novelista, que es el tema, ¿no? Actuales, ¿no? Bueno, pues actuales podría recomendar a españoles. Podría recomendar a Bruno Galindo, que tiene una novela que se llama Remake, que me parece una novela extraordinariamente buena. Podría recomendar a Icaiz Ortega, que tiene una novela que se llama La Hipótesis, publicada en El Transbordador. A Roberto Osa, que acaba de publicar una novela, pero yo no la he leído, pero sí he leído la anterior. A Santiago Mazarrasa, que tiene una novela que se llama El Aspirante y otra que se llama Caníbal sin dientes, que son estupendas. Y todas estas personas merecerían estar en otro sitio muy distinto al que se encuentran. Porque claro, cuando me preguntan por escritores españoles, todo el mundo espera que vaya a decir, sí, Julia Navarro, no sé qué, no sé cuánto. Esta gente no son escritores españoles. Son... no sé lo que son. Pero tendrá que venir la crítica dentro de 20 años o 30 y hacer un libro sobre la literatura española de finales del 20 y principios del 21 y dar un nombre a lo que escritores como Julia Navarro, es que solo me sale Julia Navarro, lo siento, soy María Dueña, no tengo más. decir. Y este tipo de escritores no son escritores, pero habrá que darles un nombre. Publicantes. ¿no? Publicantes, pues sí, pues publicantes, ¿no? Los publicantes Pero que están son como los fuera, replicantes. claro, ¿sí? pero están fuera de lo que es la literatura, ¿no? Por lo Claro. tanto, estoy contradiciéndome y no debería ser así. Pues si viniera un estudio crítico de la literatura de finales del 20 y del 21, ninguno de estos nombres debería salir. Pues algo así Deberían como salir los que he mencionado. Algo ¿no? como Doppelganger, pero Sí, pero algo en así. escritor. No, pero deberían Escritor salir en ese Ganger, estudio ¿no? los Sí. que he mencionado, ¿no? Luego, por ejemplo, tenéis a uno de los poetas más extraordinarios que ha dado los últimos años España y que no lo conoce absolutamente nadie. Y se llama Maximiano Revilla. Bueno, pero porque tú eres poeta. Es algo fuera de serie. No lo conoce nadie. Y así estamos. Y luego, entre los internacionales, pues os podría recomendar al panameño Javier Medina Bernal, a la brasileña Maya. Bueno, tiene una novela extraordinaria, tiene varias extraordinarias. Una que se llama De Ganados y Hombres. Ana Paula Maya se llama, Ana Paula Maya, ¿no? Que pues son todo personas que están en los bordes, en los márgenes de la vida literaria, pero que están haciendo literatura. Claro, estar en el margen de la vida literaria conlleva que no estés. No estés. Yo he mencionado a Roberto Osa. ¿Dónde está Roberto Osa? Pues no está donde debería estar. Vamos a dejarle a esta chica. Di tu nombre, porfa. Espera. Anabel. Anabel. Hola. Hola, Anabel. Nada, yo me alegro mucho de que estés aquí también, José Carlos. Yo quería hacerte una pregunta, pero antes quería decir también que tengo la suerte
de llevar varios años asistiendo a muchos talleres de José Carlos y que salen verdaderas joyas. Entras con un libro y sales con otro y yo de verdad que cada vez digo, no, aquí no va a poder sacar mucho, que va. Salen absolutas maravillas. Y te quería preguntar, porque me he quedado con la duda, sobre el nuevo Cascarama, porque has dicho que este libro no se podría haber escrito de otra manera. Estoy cambiando radicalmente el tema, perdón. No se podría haber escrito de otra manera y yo quería saber qué función tiene el haber quitado los puntos, las comas. Me interesa muchísimo eso. Y nada, como no estoy en un taller, gracias por los talleres, las lecturas conjuntas y nada, ya está. Que espero seguir aprendiendo a leer contigo porque es que cada vez aprendo una cosa nueva y no hay fin. Así que... Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Anabel. Bueno, pues esto tiene mucho que ver con una cosa que ha mencionado Héctor. Héctor. Sí. Héctor, fíjate que es el nombre que yo le querría dar a mi hijo. Héctor, el dos veces no se valiente. Lo ponga, pesa mucho. El dos veces Pesa valiente, ¿no? Porque primero se enfrenta a Aquiles creyendo que es Aquiles, pero no es Aquiles, y se enfrenta con gran valentía y lo mata porque es Patroclo, y luego se enfrenta a Aquiles, dos veces valiente. Absolutamente. El más valiente de la historia de la literatura. Hay un magnífico ensayo que se llamaba El gesto de Héctor, de Emilio Zoya, me parece que se llama, que habla de cómo la muerte de Héctor es el epítome de la pérdida del padre como alguien que abraza y que acoge directamente. Sí, es un nombre pesado, pero, que lleva encima. Pero fantástico. Hay que ser responsable, cada uno con su nombre. Ya. Entonces, contestando a Anabel, esto tiene que ver con algo que ha comentado Héctor y que yo no he querido decir nada, ha dicho cuántico. Resulta que aquí donde me ves soy uno de los que más ha dado la turra en este país sobre la literatura cuántica. Cuando nadie la conocía, nadie sabía lo que era, y yo he hablado de esto. La idea es cuántica. Yo tengo muy claro que lo que sucede, y esto me lo ratificó Cartarescu en Solenoide, en fin, ¿no? Lo que sucede queda ahí, y las cosas que suceden quedan suspendidas en un lugar etéreo extraño, ¿no? Y que nosotros, como dice Cartarescu, pero también lo dicen otros escritores, que no necesariamente son de ciencia ficción, Cartarescu no lo es, cuando decidimos hacer una cosa y no otra, estamos creando diferentes líneas alternativas de vida que van rectas, pero nunca se pueden chocar, ¿no? Por lo tanto, esto me pasó, por ejemplo, porque siempre trato el tema de la Segunda Guerra Mundial en mayor o menor medida, cuando visité el campo de Auschwitz en el año 90, que descubrí que todo el dolor y todo el sufrimiento y los crímenes que habían ocurrido allí seguían ocurriendo. Pero están ocurriendo en otro plano, en otro momento, en otra dimensión. La idea de que esto esté sin puntos ni comas, la parte narrativa, ¿no? La parte narrativa es porque tengo una idea de que la vida de Kafka, igual que la vida de todos los que aparecen aquí, está colgada en una especie de meganube existencial de la que tiras y vas agarrando partes. Y esas partes son un compacto. No están escritas con puntos y aparte y con una letra mayúscula como en las páginas de un misal. No, eso es una sopa de letras que de la que se componen todas las historias que hemos vivido, que vivimos y que viviremos, ¿no? Entonces están como bajadas de una nube existencial y por lo tanto la historia y los sucesos no tienen puntos y comas. Y además podría decir lo que dije el otro día en el taller de Krasno-Jorkai, que el punto es tiránico, porque el punto detiene un pensamiento y cuando tú tienes un pensamiento, el pensamiento fluye ya irreparablemente hacia el infinito y lo paras con un punto. Eres un tirano sintáctico. El punto es tiránico y quizás la coma pueda ser democrática porque permite que el pensamiento continúe. En mi caso yo he querido ser mucho más que eso, soy casi nihilista, ni tiránico ni democrático y no hay ni puntos ni coma para que los pensamientos se expandan, ¿no? Y continúen hasta el infinito. No sé si te he contestado, no sé lo que he dicho, pero ha quedado bien. Dicta blanda, el punto y coma, dicta blanda. Y hay una cosa, jugando con esto, que nadie me comenta, que en este libro hay frases interrogativas exclamativas y exclamativas interrogativas, algo que permite perfectamente la lengua española, claro. La ortografía, que es empezar con una admiración y terminar con una interrogación o viceversa. Nadie me lo ha comentado nunca. Curioso.
hay que leer con más atención. Criatura, José Carlos. Oye, vaya rato que... Son las 20:36. Empezamos un poquito tarde, pero llevamos ya nuestra hora y media de rigor. Ahí nos está esperando la turofilia manchega. Y que ya investigaré y te mandaré un mensaje. Ya me lo tienes que contar. Y esas maravillosas escudillas que nos han traído. Yo os pido ahora, sobre todo, que le deis un fortísimo aplauso a José Carlos Rodríguez Obreto y háganse el nuevo Cascarama y de todo lo que traiga. Y que vuelvas más. Muchísimas gracias, José. Gracias.